El rock llegó a México en la década de los años 50. Para ser más precisos, llegó en 1956, con la grabación de Mexican Rock and Roll, que estaba a cargo de la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. Los músicos de esta orquesta quedaron frustrados al ver que su intento de crear algo original no funcionó. En esta época, la industria discográfica obligaba a los grupos musicales a grabar covers. En realidad, lo único que cambiaba era el idioma del inglés al español. Desde 1956 a 1967, las bandas y artistas que representaron al movimiento del rock pasaron de moderadores de lo establecido a íconos de la rebeldía, ya que un año después, con el movimiento estudiantil, jóvenes comenzaron a hacer su propia música y expresaban lo que sentían y deseaban. Los grupos y artistas de estos años fueron Vianey Valdés, una señorita de Feña que triunfó en Monterrey; Polo, que es uno de los baladistas más recordados de los años 60, que junto con Frankie Gómez fueron los cantantes originales de la banda Agua Prieta; Olivia Molina, que en Acapulco comenzó su carrera haciendo covers de Paul Anka, Brenda Lee en clubes y hoteles. Con esto se ganó un contrato de grabación en la compañía Pearles en la Ciudad de México. Los Sleepers fueron un grupo conocido en el DF gracias a sus versiones en español de Hermanita y Al ritmo de la lluvia. Rebelde he sido yo, rebelde has sido tú, y así juntitos. Y los más conocidos, como César Costa, Johnny Laboriel, Enrique Guzmán, que formó parte de bandas como los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y los Locos del Ritmo. Cuando vamos caminando, ella causa. A finales de los años 60, algunas bandas comenzaron a producir versiones idénticas de sus canciones en español e inglés para llegar al mercado nacional e internacional. La música era una voz de protesta para los jóvenes, y el gobierno de esta época no tardó en satanizarla y trataron a los artistas como delincuentes. Y la consecuencia de esto fue que obligaron a los amantes del rock a esconderse en los hoyos funkis, que eran espacios donde la sociedad de rockeros se reunían para expresarse y convivir. En estos lugares cualquier grupo podía tocar y tener la aceptación del público. Después de esto, nació la nueva generación de músicos que tomarían las riendas del movimiento y que tendrían su gran impacto en los años 70, y esto comenzó con el festival Rock y Ruedas de Avándaro. Y en él participaron artistas como Javier Batis, El Ritual, Love Army, Los Dog Dogs, La Tribu, Tequila y más. Con este festival se demostró que en México el género del rock ya era una realidad cultural y que iba más allá del gusto musical. Para los años 80, Trolebús y Botellita de Jerez iniciaron a jugar con las letras de sus canciones, y en ellas incorporaban frases de las clases sociales populares como el albur y el doble sentido con tono alegre y humorístico. Con ellos inició el rock chido en su disco Naco es Chido. Al mismo tiempo, el género musical denominado heavy metal comenzó a tomar gran fuerza en el mundo y en México. Bandas como Wizard, Sedición, Interface o Trans Metal iniciaron con el metal en español. En esta época también tiene a una leyenda del blues y el rock urbano en México, y hablamos de Rodrigo González, que fue un miembro fundador del movimiento rupestre, en donde un grupo de artistas surge ante la falta de recursos económicos para adquirir instrumentos eléctricos, y por ello sus sonidos eran con guitarras acústicas y armónicas. Las canciones de este género por lo regular hablan de la realidad y los sueños. 5 años más tarde nace La Maldita Vecindad,
que fue uno de los primeros grupos de rock en Latinoamérica en fusionar ska, reggae y música tradicional del país. El rock mexicano en este periodo ya se encontraba en un ambiente comercial gracias a una campaña de la multinacional BMG Rock en tu idioma, y esto era una recopilación de bandas argentinas, españolas y mexicanas que tenían su propia personalidad y estaban en un plano ya visible hacia el público. El rock siguió evolucionando y para 1994 llegó otro cambio junto con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que originó una serie de conciertos masivos organizados por las bandas para crear festivales en universidades y espacios al aire libre. Gracias a la escena del rock en ese entonces y a la industria musical, se comenzó a generar un circuito que abría espacios para sus presentaciones y desaparecen por fin los hoyos funky. De igual forma, se comenzaron a internacionalizar algunas bandas. Poco a poco, el rock en México deja de ser visto como peligroso y da un giro hacia la oportunidad, y así es como los creadores de Vive Latino lo vieron, como una oportunidad que años después se convirtió en el mejor festival de América Latina. La primera edición se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 1998. Las presentaciones se realizaron en 2 escenarios y las bandas participantes fueron Los Ángeles del Infierno, Aterciopelados, Café Tacuba, La Cuca, Control Machete, El Gran Silencio, Eli Guerra, El Tri, Guillotina, La Castañeda, La Gusana Ciega, La Ley, La Lupita, Los Tres, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Molotov, Resorte, Salón Victoria, Víctimas del Doctor Cerebro y más. Este fue el gran inicio para el rock y sus derivados en México. A lo largo de los años, el género ha evolucionado tanto que ya no es solo rock. Ya tenemos rock pop, rock alternativo, punk, pop punk, metal, heavy metal, metalcore, gent y muchos más. En la actualidad existen infinidad de bandas en cada estado del país, componiendo y expresando lo que viven día a día y soñando llegar a tocar en grandes festivales como el ya mencionado Vive Latino, el Festival Marvin, Coordenada, Corona Capital, Ceremonia, Hell in Heaven, Notfest, entre otros. Debes entender. Tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Déjala, tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver. Tranquilo, señor, déjala, déjala. Date por vencido y deja de luchar. Busca en otros ojos lo que no supiste amar. Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender que todo en este mundo tiene su final. Fueron tus ventanas ciegas que ocultaban tu persona, las que nunca se rompieron y ahora sientes el fracaso. Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender que todo en este mundo tiene su final.
casa. A ver si es cierto.